Hey, can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they could do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Les comento que esta es la primera actividad de la Comisión de Psicoanálisis del año. Tenemos el objetivo de presentar periódicamente mesas redondas y actividades de investigación entre psicoanalistas y expertos en cine como directores, actores, críticos, especialistas en medios, para ofrecer una mirada psicoanalítica y cinematográfica acerca de films actuales que consideramos merecen reflexionar sobre ellos. Nuestro propósito en la comisión es difundir el pensamiento psicoanalítico a través del estudio del arte de hacer cine. En ese sentido, tenemos que dar un reconocimiento al doctor Néstor Goldstein, que con su entusiasmo y esfuerzo impulsó y desarrolló en APA el estudio del cine análisis. Nosotros trataremos de seguir su camino. Con él y otros queridos colegas hicimos presentaciones en diferentes espacios, escribimos libros y hasta filmamos una película que lamentablemente no recibió ningún Oscar. Les voy a presentar a los integrantes de la comisión. Soy el coordinador, la secretaria es la doctora Mónica Krupi, los integrantes son la doctora Sarita Arbizer, la licenciada Fanny Feldman, la licenciada Silvia Chamorro y el doctor Carlos Tehuel. Y nuestro integrante estrella de Nueva York, el doctor Albert Brock. A todos en la comisión nos une una pasión y algún conocimiento acerca del cine. Sabemos que la relación entre el arte y el psicoanálisis tiene una larga y fecunda historia, y el cine
es una forma de hacer arte. Un arte privilegiado por su complejidad, ya que reúne la fotografía, la actuación, la imagen y la música. Si Freud propone el sueño como vía regia de acceso al inconsciente, nosotros podemos proponer el cine como vía regia a la subjetividad de una época. Desde hace mucho tiempo recordemos que cineastas como Buñuel, Pasolini, Hitchcock, Losey dialogaron fecundamente con el psicoanálisis. Ya Walter Benjamin vio tempranamente que el cine y el psicoanálisis habían abierto campos de mirada y de escucha que hasta entonces no habían sido vistos ni oídos, y que estos campos podían ser poderosamente complementarios. Así nosotros creemos que el lenguaje cinematográfico, cuando se lo reconoce en su plena potencia, permite captar efectos de la realidad como ningún material lo puede hacer. En definitiva, proponemos en nuestra comisión ligar la mirada psicoanalítica a la mirada cinematográfica, ligar lo invisible de las problemáticas inconscientes con lo visible de la imagen-movimiento que caracteriza al cine. En ese sentido, trataremos de ser muy selectivos en las elecciones de los films contemporáneos para discutir. Por eso, la próxima mesa que presentaremos en junio, el magnífico film coreano Parásitos. Bueno, dicho todo esto, pasemos a la convocatoria de esta noche. En esta oportunidad nos ocuparemos de Joker, el Guasón. ¿Por qué la elegimos? En principio, consideramos como valor positivo que es una película que hace sentir incómodo al espectador y lo desafía a pensar. Ha desatado una gran polémica cinéfila, desde verla a los críticos como pasatista a considerarla como una obra maestra. Y es una anomalía del cine de Hollywood, donde aparece un villano que escapa a la posibilidad de generar alguna empatía o identificación, siendo estos los lugares comunes del cine actual. Lo entiendo como un relato fascinante en su dimensión psicológica. Es el resquebrajamiento de la mente humana. Para mi gusto tiene mucho de cine de provocación, emparentándose con el primer Scorsese de Taxi Driver. Pero veamos qué dicen nuestros panelistas. Los voy a presentar. Primero, la doctora Mónica Cruppi. Voy a leer el currículum de ella, que es el siguiente. Doctora en Psicología Social, psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de IPFPAL, coordinadora general de la Comisión del Campus Virtual de APA, miembro de la American Psychoanalytical Association, miembro de la Comisión de Cine de APA. Ha escrito varios libros como autora y en coautoría, entre los que se encuentran Una travesía por la fábrica de sueños, intersección entre cine y psicoanálisis. Adelante, Mónica Cruppi. Mónica, tenés que activar el audio. Mónica, ¿me escuchás? Tenés que activar el audio. Empiezo todo otra vez, entonces. Bueno, ante todo, buenas noches. Y muy linda tu presentación, Jorge Schwartzman. Y agradezco a la Comisión de Cine de APA
y a la APA la posibilidad de haber generado este espacio para poder pensar juntos esta interesante película, como vos bien dijiste. El film que nosotros seleccionamos, Joker, Guasón en español, dirigida por Todd Phillips, es un film bastante complejo, que invita a tomar varias líneas para su análisis. Las vicisitudes de lo traumático, la locura y la maldad, sus bordes, las diferentes formas del desamparo y el abuso infantil, la ética y la moral actual, los problemas sociales, como el comportamiento de las masas en relación a la ruptura del lazo social, entre otros temas. Para pensar algunas líneas de esta película, yo voy a empezar por el final del film. Los últimos tramos de la película describen cómo el desvalido Arthur Fleck, ya devenido en el poderoso Joker, es invitado a un show de TV, del cual era un gran admirador. Estar ahí como Arthur y ser reconocido como un buen comediante por el público y el presentador, una figura idealizada, representante de la figura paterna, era su máximo anhelo. Este anhelo fue destruido por continuas burlas y humillaciones por parte del conductor hacia Arthur, que se suman a todas las situaciones abusivas que hubo en su vida. A raíz de su reciente transformación, Joker aparece en escena e interroga a la audiencia diciendo: ¿qué es lo que obtienes cuando cruzas un enfermo mental con una sociedad que lo abandona y lo trata como basura? ¿No hay empatía? ¿Nadie se pone en los zapatos del otro? ¿Quién dice qué está bien o qué está mal? Aquí, el film plantea uno de los problemas sociales contemporáneos. El otro, además un sujeto que no encaja en el sistema, no tiene visibilidad. En una sociedad atravesada por el individualismo, el capitalismo, el narcisismo, es tratado como objeto, como cosa, no como semejante ni sujeto, y menos como ciudadano. Pero ¿cómo surge Joker? ¿Cómo se transforma en homicida? ¿Cómo deviene el líder de masas? ¿Que la sociedad lo trate como basura es suficiente para tal mutación? Joker nace de la muerte, de matar a su madre, una mujer violenta, cruel y ambivalente, diagnosticada con una psicosis delirante y un trastorno de personalidad narcisista, quien se ocupó tenazmente de la aniquilación psíquica y física de Arthur. Una de ellas fue cuando de pequeño quiso quitarle la vida. Arthur es un muerto vivo, muerto por quien tenía que alojarlo en su desamparo inicial y por aquellos que emocionalmente lo mataron, arrasando su mente infantil con 1001 abusos, engaños y vejaciones. La aparición del poderoso Guasón, su avatar, según su relato, le otorgó sentido a su vida, al caos y al vacío que lo habitan. En su discurso dice: durante toda mi vida no sabía que existía, ahora sé que existo. Arthur, arropado por el círculo de la violencia y el delirio materno, creció con la ilusión que su madre biológica era Penny y que tenía un padre destacado socialmente y un hermano, Thomas y Bruce Wayne. Bruce Wayne, que como ustedes saben, sería el futuro Batman. Arthur sufrió una gran desilusión al enterarse que eran engaños de la mente cruel y delirante de su madre. Esto, sumado a otras pérdidas simultáneas, la de su trabajo, sus amigos, su medicación, derrumbó sus pocos sostenes y despertó su ira. En este punto encontramos una escena muy metafórica del nacimiento de Joker. Después de ser rechazado y denigrado por su supuesto padre, Arthur, bastante trastornado, vuelve a su casa, se mete adentro del refrigerador en posición fetal, o sea, se repliega en el vientre materno, un vientre frío, poco acogedor, y luego deviene Guasón. Un Joker devenido a partir de la caída de la imagen paterna y parental y de la caída del sostén social, del padre social. Guasón
surge de esa tierra muerta por diferentes tipos de abuso que es su psiquis, emerge de la realidad insoportable y dolorosa vivida. ¿Será el caso del Guasón, que en el matar a otros repite incansablemente la muerte de Arthur? ¿Se trata del accionar de un loco? ¿El de un malvado? ¿Será el desencadenamiento de una psicosis? ¿Ambas situaciones estarán relacionadas? La muerte psíquica de Arthur le dio vida a Joker y matar le dio sentido a su existencia. Christopher Bolas, un autor inglés, estudiando la estructura de la maldad, considera esta como un proceso que implica a dos personas en una relación intersubjetiva, un seductor y el cautiverio de la víctima, cuya vulnerabilidad es explotada continuamente generando una dependencia maligna. Relaciona el origen de la misma a experiencias graves vividas por el niño, maltrato, todo tipo de abusos, abandonos, desamparos. Estas situaciones ominosas son vividas por el infans como una traición a la confianza en la bondad de los padres y llegan a producir una verdadera muerte del yo, un arrasamiento psíquico que, según el autor, se basa en una violación de la fe del niño en la bondad de sus padres. Esto constituye un asesinato del self del niño que existe en dicho momento. Se trata de una vivencia de aniquilación, una vivencia catastrófica, que la edad adulta puede llevarlo a replicar el comportamiento abusivo, aprovecharse del otro, de su vulnerabilidad, traicionar, provocando una desilusión catastrófica y un arrasamiento psíquico como el vivido. De esta manera, se identifica con el yo asesinado de su víctima, llevándola a vivir una situación similar a la vivida por él de la más temprana infancia y repitiendo con ella la traición sufrida. Bueno, pero si relacionamos todos estas situaciones, estos aspectos teóricos con el film, y siguiendo las huellas de lo traumático, la película describe cómo Arthur fue un niño abusado por una madre cruel y enloquecedora, y también por su pareja. Lo ataban a un radiador, él bañaba a su madre, estaba desnutrido, fue golpeado y en uno de esos tantos golpes en la cabeza, le produjo una lesión neurológica de la que surgió su risa incontrolable, su risa patológica, una forma de expresión emocional e involuntaria. Esta risa hilarante, estruendosa que irrumpe, lo obliga a reír cuando no quiere y cuando no es adecuado, trayéndole una y otra vez a su vida situaciones de violencia. Es un círculo repetitivo y ominoso, le revictimiza una y otra vez mientras que le recuerda que algo terrible le ha pasado en su infancia. Esta risa se dispara involuntariamente frente a situaciones de abuso propias o de otros. Pienso que estas situaciones se relacionan con registros inconscientes de distintas formas de abuso que padeció a muy temprana edad, que no hacen huella ni llegan a formar un recuerdo, pero despiertan interminables y terribles sufrimientos vividos de las que no pudo escapar. La risa lo traumatiza una y otra vez. Las personas que se encuentran alrededor lo interpretan como una risa burlona. La risa cruelmente inicia la escalada de violencia en la que está atrapado. Arthur padeció múltiples abusos, en principio de su madre, la que suponía que debía protegerlo, hijarlo, cuidarlo, y sumado a todos los abusadores que le siguieron. El sistema representado por la trabajadora social, los jóvenes de Wall Street, el animador del show televisivo al que Arthur admiraba, su supuesto padre Thomas Wayne, sus compañeros de trabajo, entre otros abusos. Podemos tal vez considerar al Guasón dentro de la estructura que plantea Christopher Bolas. Es un interrogante. Otro tema que podemos observar a lo largo del film es la relación entre Batman y Guasón. La película muestra en su final cómo ambos personajes tienen su origen a partir de situaciones traumáticas.
También plantean que son hijos del mismo padre, un hombre rico y corrupto. Luego se va develando que son creaciones delirantes de la madre de Arthur, lo del padre, ¿no? En el film aparece el origen de Batman. Su padre y su madre son asesinados frente a él a la salida del cine por un payaso que emula al Joker durante la revuelta social. Recordemos que en su inicio Batman aparecía como un villano y luego fue convirtiéndose en el héroe de Ciudad Gótica. Joker y Batman toman venganza. Batman en sus inicios persiguiendo a los delincuentes sin el aval de la policía, en su intento de encontrar al villano que mató a sus padres. El otro, el Joker, descarga su agresividad matando a todos los que humillaron y humillaban en su entorno. Como telón de fondo, el film presenta la ruptura del lazo social como consecuencia de la desigualdad de clases y la exclusión en la sociedad capitalista representada por la imaginaria ciudad gótica. Joker sigue su camino de venganzas, descarga su destructividad y se convierte en líder de la masa merced al panóptico digital de las cámaras que todo lo ven, de la sociedad del espectáculo. Para finalizar, dijo este interrogante: Joker, locura o maldad, o caminando entre sus bordes. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Ahora le damos la palabra a Mónica Bardi. Mónica tiene un currículum, yo diría gigantesco, y lo voy a tener que acortar. Mónica es licenciada y profesora en enseñanza media y superior en artes combinadas, diploma superior en educación, medios e imagen y diploma superior en educación y nuevas tecnologías. Especialista en tecnología educativa, magíster en tecnología educativa. Expositora en diferentes congresos nacionales e internacionales, colaboradora en diversas publicaciones. Es responsable de los contenidos y la elaboración del módulo de la asignatura Lenguajes Artísticos para Secundarios a Distancia de la UBA. Recientemente publicó el libro La autoimagen, estéticas de semánticas múltiples. Forma parte del comité organizador del Congreso Internacional Experiencias y Escrituras en la Cultura del Consumo. Departamento de Arte, Centro Universitario Cultural, Paco Urondo. Hace más de 30 años que investiga sobre la problemática de los medios y las imágenes, tanto fijas como audiovisuales, y de innovación didáctica integrando TIC. Actualmente se dedica al diseño de formas productivas y nuevas estrategias que amplíen los horizontes de aprendizajes y de producción de conocimiento de docentes y alumnos. Así podríamos seguir, pero bueno, le doy la palabra a Mónica Bardi. Bueno, muchas gracias por la presentación, Jorge. Bueno, y algo que quizás fallido, ustedes son los psicoanalistas, no estaba en el texto. Actualmente soy directora de una escuela pública secundaria, así que mientras estoy agradecida por estar acá, mientras se llena el WhatsApp de, bueno, qué hacemos el lunes y todo eso, ¿no? Que es lo que me dedico en estos últimos años, en estos 4 últimos años y en estos dos últimos años, a dar continuidad institucional, repensar la escuela en medio de esta pandemia y esta crisis internacional que nos tiene a todos tan preocupados, introspectivos y demás, ¿no? Pero para cerrar un poco, porque es lo que realmente ahora me está ocupando la mayor parte del tiempo. Vuelvo a decir que estoy realmente muy agradecida de esta posibilidad de pensar con otros y salir un poco de los temas diarios, y detenernos a, como dijo Mónica recién, a pensar juntos, debatir sobre una producción
audiovisual, ¿sí? Que tiene muchísimas aristas, muchas aristas, ¿no? Como para pensarlas, y tomo las palabras que dijo al inicio Jorge, esto de esta posibilidad de mostrar la subjetividad, ¿no? De una sociedad, yo lo digo con otras palabras, ¿no? Digo, de representarnos, identificarnos, de hacernos pensar y discutir con esas producciones que son producciones de nuestra época. Hay algo de nosotros como sociedad también en estos productos que, si uno tuviera que definir lo que es Joker, es un film tanque, hecho con todo, ¿sí? Con todo lo que significa un tanque hollywoodense, con una mega publicidad, con todo un aparato de discusión y de estudios y de notas y de previews y de que finaliza también en la entrega del Oscar a la actuación de Joaquin Phoenix, que es espléndida, más allá de todo, es espléndida la actuación, uno puede criticar, pero realmente es espléndida, y una banda sonora también que fue premiada, muy interesante, ¿sí? Entonces, a mí me gustaba, como yo tenía esto de que los expositores eran psicoanalistas, bueno, tomar algunas cuestiones que permitieran anclar, ¿no? Estas cuestiones que uno no es especialista, ¿no? En esto de estudios de la mente y demás, y que a veces hacemos mala praxis utilizando algunos términos o algunos campos que no son campos específicos nuestros. Entonces, ¿Joker qué es? ¿Qué tipo de film es? ¿No? Esta era la pregunta. ¿Es un drama psicológico? ¿Es la historia de un loco o de alguien que se va enloqueciendo y ustedes pondrán las palabras técnicas? ¿Es la historia, el inicio de la historia de Batman? Ese universo Batman está presente desde el inicio del film. Lo que estamos viendo es un film que está construido sobre la base de muchas narraciones anteriores y en los puntos suspensivos de toda historia, ¿no? Toda historia se cuenta con puntos suspensivos. Entonces, cada reversión, cada remixado, cada versión alterada está construida en esos puntos suspensivos de la narración principal, que es el universo Batman, de superhéroes y todo lo que venimos consumiendo sobre Batman, desde los cómics originales. Yo cuando, y muchos de nosotros que estamos acá cuando éramos chicos lo veíamos en la tele, ¿no? El Batman de la década del 60, tan pop, tan extraordinario, ¿no? Y que muchas tardes hemos estado viendo sus personajes, hasta después los films famosos, Batman Inicia, entre otros. En este momento estamos sobre la vida de la historia contada, que puede ser un spin-off, ¿no? Spin-off es de las obras cuando un personaje tiene su propia versión, cuenta su propia historia. Una precuela, los inicios de Batman, y visto, ¿sí?, desde la visión del villano. Y cuando digo visto, lo vuelvo a repensar, porque si sería visto, la pregunta es ¿quién es el narrador del film? ¿Quién narra? ¿Quién nos cuenta la historia? Que en esto está, ¿quién nos cuenta la historia, esa historia? ¿Cuáles son los datos de esta realidad ficcional que nosotros podemos seguir? ¿Sí? Yo, así como Mónica empezó con la escena final, yo voy a empezar con lo que se llama intriga de predestinación, ¿no? Que son las primeras secuencias del film más los títulos. Ahí están como las claves de la película que vamos a ver, y todo lo que se llama después frase hermenéutica, son demoras a la resolución. Una resolución que el público ya conoce, que es la transformación de ese Arthur en Joker o el Guasón, ¿no? Con lo cual, y además en esto, ahí tengo acá el perrito que me está, Toti, perdón, pero me estaba acá, ya se sube acá para hablar con ustedes. Entonces, como iba diciendo, resumo las ideas anteriores para que no queden como muy en suspenso. Es un tanque que se enmarca dentro de lo que llamamos narrativas transmediales, donde las historias convergen y suman y potencian un universo ficcional determinado. En esto que estoy diciendo, la producción de memes, todos nos llevan al universo Batman. La posibilidad intergeneracional de la visión del producto. Varias generaciones, estamos atentos y no nos enganchamos con el Batman de los 60 o el cómic, ¿sí?
otros de otras generaciones se engancharon con las distintas Batman y las distintas producciones de Batman y las películas y los distintos guasones y las distintas películas sobre este universo Batman. Todo está contado desde esos puntos suspensivos y vemos una versión de esto mismo. Y sigo. Entonces, es un drama psicológico, es una película, esto fue muy criticado. Ay, vas a ver esta película, pero no es una película de superhéroes. Sí es una película de héroes, de superhéroes, contado desde otro lugar, un poco contado como hay otra saga de un cómic importante que es Watchmen, donde ese superhéroe ya está viejo, desempleado, y cuenta esa historia a posteriori. Viendo estas cuestiones de la construcción y demás, y yo quería llegar a las primeras imágenes, el film empieza con una cámara que se acerca a la espalda de un personaje, en un ambiente que lo empiezo a llamar como el camerín de la oficina de los payasos, ¿no? De ese trabajo de payaso, de esa oficina de payaso, mientras la banda sonora es el locutor de una radio o de una televisión, porque la presencia de los medios ancla y da como espacios de verdad y de realidad ficcional en todo el film, donde cuenta y nos cuenta a todos que ese personaje que estamos viendo maquillándose frente a un espejo, ese personaje está en la ciudad gótica en un momento de emergencia, de corrupción, de basura, y empiezan a aparecer la mención a las ratas, a la basura, a la ciudad de emergencia, a la corrupción, a que están todos dentro de lo mismo, que nadie se salva del problema del problema del contexto, ¿no? Entonces, bueno, eso, una vez que llega desde la cámara, se acerca a la espalda del personaje, nos muestra sus distintas facetas, ¿no? De cómo se maquilla, su necesidad de la sonrisa y la tristeza, ¿no? Esas cuestiones duales que están presentes en todo el film, ¿no? El llanto, ¿no? La lágrima se acerca, pero algo que ahí empecé a pensar y a ver desde esa primera secuencia que todavía no termina la entrega de predestinación, es que no hay cámara subjetiva. La cámara acompaña al personaje, lo muestra, ¿no? Uno podría decir en algo de tanta cuestión dramática, maldad, violencia y demás, la cámara es muy amorosa con el personaje, ¿no? Lo sigue, nos muestra, vemos lo que es, en su fealdad lo muestra de manera genial, ¿no? Es como ahí está puesto un poco el tema de la cámara. Hay un corte directo, en general una película que trabaja con corte directo, y lo vemos en su trabajo, a Arthur, todavía lo llamo Arthur, ¿no? Todavía lo llamamos Arthur, que es un payaso muy simpático, que se mueve, ¿no? La banda de música es también muy alegre, ¿no? Que mueve el cartel, everything must go, todo se tiene que ir, ¿no? Y el primer evento, ¿sí? Que tiene que ver con la golpiza, con el robo del cartel y la golpiza en un callejón rodeado de basura, de 4 adolescentes o chicos muy jóvenes, que nos deja el personaje tendido en la calle, rodeado de basura, se sobreimprime el título Joker, no me puse el tiempo, se sobreimprime el título Joker, y ahí la cámara, lo que viene, empezamos a ver y acompañar y a seguir el derrotero de este personaje, ¿no? Como un poco Mónica también lo dijo anteriormente, una persona marginada, una persona que tenía su trabajo, pero además estaba monitoreado por un Estado ineficaz, un Estado abandónico, ¿sí? Una de las cuestiones claves para el aceleramiento de su quiebre es la pérdida de las pastillas. Va a buscar pastillas directamente, ¿no? Cuando muestra en pleno detalle en el medio del film, que muestran el frasco vacío, es cuando se acelera, ¿no? La caída, más que la caída, la transformación en ese otro del personaje de Arthur, que se transforma en Joker, ¿sí? Otra de las cuestiones, ¿no? Entonces a partir de ahí empezamos a ver, y a mí me pareció interesante ver cómo la cámara lo acompaña y cómo los signos, ¿sí? De
¿Cuál es la realidad, no? Porque, bueno, ¿qué contamos? Esto también salió en los medios también. Ese relato final, ¿no? Algo así como Los sospechosos de siempre, ¿no? Lo que asistimos es al relato final del personaje contándole en la última escena, después de un corte, contándole a la psiquiatra cuando está encerrado toda la historia anterior, o mientras vamos acompañando a ese personaje, vamos con sus ojos, pero no hay una sola subjetiva que marque que vamos con sus ojos, ¿sí? Todas las cámaras son oblicuas, son de atrás, son los reflejos en el espejo, que hay millones de reflejos en el espejo y a través de vidrio, son siempre mediadas. Al personaje también lo vemos como velado por una reja, velado por un espejo, velado por una máscara, ¿no? Estas cuestiones están presentes en la misma construcción del film. Y esta teatralidad se ve también en por ejemplo, si uno piensa la película en lo que es la realidad ficcional, uno puede pensar que las escenas cotidianas tienen más que ver con la realidad, ¿no? Y lo otro, el mundo del delirio, la fantasía, ¿no? Esas escenas siempre están enmarcadas, ¿sí? Enmarcadas en una puesta en escena, ¿no? Es una puesta, ¿no? Hay un recuadro, parece un teatro, una sitcom, ¿no? Que llega a la casa, el recuadro de la cocina, el recuadro de la pared, el recuadro, el lugar donde escribe su diario, ¿sí? Con una luz, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo como una pantalla y observándolo en esta teatralidad, en esta puesta en escena del personaje. Un personaje que es un payaso, que quiere ser un comediante, que nos lleva y que termina siendo un líder de masas, ¿sí? O líder de la resistencia, sin saberlo, simplemente con su visibilidad. La película está llena de intertextos y además de ser un tanque, es un homenaje al cine, ¿sí? Es un homenaje permanente al cine, a la historia. Hay muchísimos intertextos y muchísimos intertextos de payasos. Siguiendo este payaso que quiere ser reír y que quiere ser comediante, la referencia a los payasos, por ejemplo, y estaba pensando en payasos norteamericanos, historia de payasos norteamericanos, porque para nosotros el inicio del teatro tiene que ver con el inicio de nuestro teatro nacional, tiene que ver con la pista de un circo y con los payasos, ¿no? Pero otro tipo de payasos, ¿no? Entonces tenemos esos payasos televisivos estadounidenses y sus versiones más deformadas como It, en la película It, el payaso Penny, Krusty de los Simpsons, ¿sí? Y aparece como homenaje y siempre bailando, siempre que lo ve está el personaje de Astrid todavía bailando, Charles Chaplin, ¿sí? y esa mirada, ¿no? Ese payaso triste, ese payaso marginal, ese payaso bueno, pero que también es el payaso del gran dictador, ¿no? Entonces hay como ahí toda una serie de menciones a la historia del cine y demás. Ya hablé de la cámara, sí me gustaría señalar 2 o 3 indicadores, ¿no? De la narración, que tiene que ver con las escaleras. Las escaleras son emblemas de la cultura, ¿no? Siempre cuando está arriba de una escalera, Cenicienta que baja corriendo las escaleras, toda la parte donde él es Arthur, sube escaleras, agotado, sube las escaleras. Cuando se transforma en Joker, baja las escaleras. Las baja en un baile, las baja cuando descubre la historia de su madre en el neuropsiquiátrico, baja las escaleras, cuando lo despiden de su trabajo y va a buscar sus materiales, y tacha, ¿no? Esto, el payaso debe sonreír, no sonreír nada, ¿no? Esto no es una comedia, sino es una tragedia. Esto también, ¿no? Como que había como muchos símbolos, motivos, en realidad son motivos cinematográficos, ¿no? Como también la referencia a los bailes, ¿sí? Baila todo el tiempo, ¿sí? Baila todo el tiempo. Para mí, igual, más allá de que la más marketinera es la escena, ahora no recuerdo el tema, ¿no? Pero el tema musical, la escena de la escalera, ¿no? Es
icónica ya va a ser icónica y será icónica porque es una escena, es un videoclip fantástico, pero la escena que a mí, el baile más transformador o más patético, más perturbador, es el baile luego del primer asesinato de los jóvenes Wall Street, cuando en ese baño él va transformando su cuerpo, ¿no? Un cuerpo que tiene todas las marcas de lo que está pasando. La escritura del diario, las frases, ¿no? Hay como muchísimos temas que nos hacen a todos nosotros pensar, ¿no? A mí hay otra frase más de las que ya dijeron es, tenemos un trastorno y después la sociedad nos pide que nos comportamos como si no tuviésemos ese trastorno, ¿no? Que es una frase muy fuerte y muy reflexiva para la actualidad. Y bueno, para no sumar tanto tiempo, que no me marqué como para ir cerrando, queda muchísimo para hablar y lo hablaremos en las preguntas. Retomo un poco esto de la movilización social, esto que ya hablaron anteriormente, y ahí es donde más puse el acento, ¿no? Porque en estos momentos de tanta necesidad de movilización social, en estos momentos donde estamos atravesados por el conflicto permanente, en el 2019 la escenas que las presenta el cine, pero que la vemos a cotidiano, ¿sí? La quemadura de autos y demás. La primera escena, ante esa escena donde el personaje va chocho, no sabe lo que hizo, va feliz porque es visible, ¿no? Va feliz porque es visible. Esas escenas sí me resultaron complicadas como una explicación, ¿no? De que es un payaso el que aglutina el símbolo de la resistencia, el símbolo de pensar que el orden de la sociedad no está bien, ¿no? Y ahí en esa lectura, recordando también las imágenes en los noticieros de las movilizaciones por George Floyd y las múltiples movilizaciones, es cuando dice, bueno, el negocio de la crítica a Hollywood le sirve, pero bueno, ¿qué es lo que está acá proponiendo como lectura, ¿no? Una lectura que algunos la mirarán, otros no, pero que está dentro de nuestro imaginario, de nuestra identidad. Nosotros dialogamos con eso. Y voy cerrando, ahí me queda un montón de cuestiones de la escritura del diario, de otras, de la relación de fantasía con Sofía, de cómo ahí también son imágenes cinematográficas y fundamentalmente, y con esto cierro, prometo, el tema de los medios de comunicación como anclajes de la realidad ficcional. En esos medios, con una estética cincuentista, está también como el anclaje de la realidad. Termino acá, disculpen, un poco inconexo, pero bueno. Muchas gracias, Mónica Bardi. Lo presento a Carlos Tehuel. Carlos Tehuel es doctor en psicología, psicoanalista, premio Blecher 2016 en APA, es ex secretario del Departamento de Niños y Adolescentes Arminda Verasturi, 2018-2020, director de la colección Niñez, Adolescencias y Familias del Siglo XXI, Editorial Vergara. Carlos. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación, por esta presentación, gracias a la APA que nos da este espacio. Y antes de entrar directamente en el texto que escribí sobre la película, quisiera decir algo, ya que vos lo dijiste, Jorge, en la presentación. Cuando me invitaste en enero a participar de este grupo, dije que sí inmediatamente sin pensarlo, porque uno vuelve a los viejos amores cuando compartíamos el grupo aquel que coordinaba justamente Néstor, que vos lo nombraste. Así que con la ilusión de recrear ese grupo tan fructífero, que hemos escrito un libro, hemos hecho un curso de cine durante muchos sábados a la mañana en la casa de Néstor, y hemos filmado un cortometraje. Así que realmente la ilusión mía, el deseo es que este grupo también pueda ser tan fructífero como aquel otro. Bueno,
yendo a la película, seguramente voy a repetir algunas cosas que dijeron tanto las dos Mónicas, Mónica Cruppi y Mónica Bardi. El escrito dice así: en octubre del 2019 se estrenó en nuestro país el film Joker. Para comentar algunos aspectos de la película, me interesa remarcar, en primer término, cómo el director Todd Phillips nos muestra un Joker distinto al villano de los años 40, cuando se creó el cómic Batman. En los comienzos y prácticamente durante varias décadas que se mantuvo la historieta, el villano fue villano por naturaleza, es decir, el malo frente al bueno de Batman. Las dos caras de la moneda tan útil para la ideología norteamericana que transmitió al mundo entero a través de las historietas y el cine. Existen los buenos y los malos por naturaleza. Todd Phillips nos muestra esta vez la historia subjetiva de un villano. Arthur Fleck, nombre del personaje del Joker, es un individuo que ha sufrido durante su infancia duros traumas, hijo de una madre psicótica que lo usó como objeto de diversas vejaciones con sus parejas ocasionales. La película nos muestra que Arthur estuvo internado en un hospital psiquiátrico y que luego de esta internación intenta volver e integrarse a la sociedad. Trabaja como payaso haciendo publicidad en la calle y vive con su madre a quien asiste. De adulto continúa acumulando múltiples humillaciones que tensionan su yo hasta lo insoportable, descargando toda su ira, matando a 3 personas en el subte y luego al conductor de un programa televisivo. También vemos una imagen del film casi al final, en donde Arthur es colocado como líder en una revuelta civil, tema que retomaré más adelante y que también nos nombró recién Mónica Bardi. Con esta síntesis trataré de explicar si la conducta del personaje está motivada por la locura o por el mal, o si estos dos conceptos están vinculados. Entiendo que la locura es un pasaje al acto en donde hay una descarga masiva de afectos negativos, incontrolables, dirigida a otros o hacia sí mismo. Locura no es psicosis, como yo lo entiendo, ya que en la psicosis predomina un delirio que es un intento restitutivo del yo de esa persona. En el personaje ubicamos escenas en donde claramente hay alucinaciones que responden a ese intento restitutivo de Arthur, pero no le alcanza. La locura y el pasaje al acto lo invaden a Arthur Fleck. Vayamos al mal. Para Freud, el mal tiene su raíz en la destructividad, que es un componente de la pulsión sexual, tal como lo explica en 3 ensayos para una teoría sexual en 1905. Tanto la destructividad como la agresión los hace entrar en una ecuación simbólica junto a la pulsión de dominio. Infligir dolor al prójimo sería la característica principal de esta serie: destructividad, agresión y dominio. El gran problema radica cuando estos componentes actúan de manera autónoma, sin estar mezclados en la pulsión sexual, y al no estar inhibidas, proceden de manera autárquica. Sin embargo, el mismo Freud, en 1930, en el ensayo El malestar en la cultura, agrega algo más a lo planteado allá por 1905.
En el malestar dice que el origen del mal encuentra su fundamento en la amenaza de la pérdida de amor de figuras significativas para un sujeto, que lo dejarían en un estado de desamparo. Por lo tanto, es el amor que actúa inhibiendo estos componentes agresivos de la pulsión sexual. Ahora bien, el personaje del Joker se encuentra en un desamparo casi absoluto, emergiendo hacia la superficie de su subjetividad estos componentes, irrumpiendo el mal. No solamente se encontró con otros significativos que lo vejaron y humillaron desde su temprana infancia, como nos dijo Mónica Cruppi, sino que las instituciones estatales que tienen que estar presentes para compensar esa desprotección reduplican ese abandono. Lo vemos en la escena en donde el asistente social que Arthur visita periódicamente le avisa que se recortaron los gastos y no van a tener más entrevistas. Ella le dice, eso es malo para ti y para mí. Es decir, ambos están siendo abandonados. Más adelante haré otro comentario sobre este vínculo que tiene con esta asistente social. Ahora traigo otra película para observar un contrapunto y mostrar cómo un Estado puede y debe acompañar de otra manera. La película se trata de Elling, película noruega estrenada en el año 2004. En este film, 2 pacientes internados en un hospital psiquiátrico son dados de alta. Son acompañados por un trabajador social que los ayuda a su reinserción en la comunidad. El Estado les paga un alojamiento y les da una mensualidad, es decir, un Estado presente que protege a personas vulnerables. Winnicott nos habla sobre aquellas personas con deprivaciones afectivas en su libro Deprivación y Delincuencia. Cito textual. Quisiera señalar aquí que el principio básico para el manejo de niños deprivados no es el tratamiento psicoterapéutico. La psicoterapia es algo que eventualmente podrá agregarse en algunos casos a todas las otras medidas adoptadas. El procedimiento esencial consiste en proporcionar al niño una familia. Hasta aquí la cita de Winnicott. El psicoanalista inglés realiza una extensa clasificación de diversos lugares en donde, según el caso, el niño estaría en mejores condiciones que en su casa. Pero esto no es lo más importante que plantea Winnicott. Lo verdaderamente transformador es el nuevo hogar. Es que el niño va a experimentar mucha rabia y odio al tomar conciencia del déficit afectivo que vivió en los años tempranos y en consecuencia van a aparecer los ataques de ira hacia los padres nuevos. Este es el momento donde las instituciones o padres adoptivos tienen que estar informados de este posible comportamiento para contener y no sofocar con castigos ese monto afectivo de rabia. Como psicoanalista de niños y adolescentes, me han consultado padres adoptivos angustiados frente a los ataques de ira de sus hijos, produciendo muchas veces maltrato de unos hacia otros. Es necesario entonces trabajar con ellos y sus hijos para que puedan entender los motivos inconscientes que llevan a situaciones disruptivas comprometiendo estos vínculos. Vuelvo a la película. Quiero remarcar el cuaderno de Arthur, tema que también trajo recién Mónica Bardi.
Arthur escribe los chistes que quiere contar como comediante en ese cuaderno. Vemos con mucha frecuencia en pacientes psicóticos cómo escriben de manera compulsiva. Esto lo entiendo como un intento de ubicar allí su historia subjetiva. No olvidemos que su madre le repetía constantemente que él había nacido para hacer feliz a la gente. Recordemos que no lo llamaba por su nombre, le decía feliz. Arthur tomó estas palabras en clave superyoica, impidiéndole interpelar ese mandato materno sin contar con la presencia paterna que le ayude a salir de esa simbiosis. En esta línea también pienso su risa descontrolada y maníaca, también tema recién expuesto por Mónica Cruppi. Entonces, repito, pienso en su risa descontrolada y maníaca, transformación en lo contrario, reír para no llorar frente a vivencias tan desubjetivantes. En ese sentido, el asistente social cumple un pobre rol burocrático que simplemente le entrega la receta para comprar los medicamentos, en lugar de intentar alojar esa historia tan dramática cuaderno mediante. Habría sido sumamente importante para Arthur que la trabajadora social le hubiese entregado ese plus de amor y deseo para mitigar tanto odio, como pienso que es nuestra función como analistas cuando estamos con pacientes similares a Arthur. Veo esa imagen grandiosa de la escena del baile en la escalera, que señala el momento donde Arthur asume la identidad del Joker, último bastión identitario, megalómano que le queda. Gran parte de la población de Ciudad Gótica, un tejido social en descomposición, exclusión, maltrato, corrupción, generan soledad, desamparo y un vacío que es el caldo de cultivo para la emergencia de un líder negativo con el cual identificarse para dar lugar a la descarga del odio. En esta línea recordemos que cuando se estrenó la película en Estados Unidos, se instalaron medidas de seguridad frente a las posibles manifestaciones violentas, reivindicativas del personaje del Joker. Curioso juego de espejo entre la ficción y las realidades que nos toca vivir. Y para terminar, permítanme hacer la última reflexión. Joker se estrenó pocos meses antes de la pandemia. Quizás fue un anticipo que desnudó las grandes carencias sociales, afectivas y económicas de una gran parte de la población mundial que surgió a la superficie en esta época que estamos atravesando. Y en el lado opuesto vemos cómo la ambición humana no tiene límites. En clave lacaniana diría que es un goce sin freno. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿No son acaso las políticas sanitarias que deben proteger la salud? ¿No son las políticas económicas que deben asegurar el trabajo? ¿No son las políticas educativas que deben asegurar la educación? Y de esta manera poder minimizar la posibilidad que aparezca un Joker. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, muy atractivas las tres presentaciones desde perspectivas diferentes que en algunos aspectos confluyen. Pienso que puede dar lugar a una interesante discusión. Tenemos dos posibilidades, un intercambio entre los panelistas o
ver si tenemos preguntas. Por eso le pregunto a Silvia Chamorro y a Fanny Feldman si tenemos preguntas. Silvia. Bueno, acá tengo saludos de algunas personas de Bar de Fondo Cultural. Nos manda muchos saludos al nombre de Karina Migliaccio. Y Noelia Muñoz felicita a Mónica Bardi, dice inagotable análisis. También está Claudia Raquel, que está muy contenta con las exposiciones. Y bueno, ahora estamos también Fernando Pache, dice excelente las presentaciones. Así que por ahora seguimos esperando preguntas de este lado. Bueno, Fanny. Bueno, gracias a los colegas, la verdad que muy interesantes ponencias. Acá tenemos casi 100 personas acompañándonos. Hay gente de Brasil y de acá de la Argentina. Muchos saludos, muchas felicitaciones por lo dicho, por lo explicado. Algunos comentan que el Joker es un ser no aceptado, que no encaja en una sociedad determinada, que es discriminado. Se pregunta a alguien si es psicótico o perverso, si tiene una estructura psicótica o perversa. También Amalia Sochi dice que la estructura psíquica es lo hereditario y lo traumático. Hay una pregunta, Mónica Bardi. Preguntan, ¿quién narra? Más allá de cuál es el tema que se narra. Sí, la pregunta por el narrador es una pregunta importante porque está en todo momento, ¿no? Parecería que es alguien de afuera, ¿no? Es un narrador omnisciente cuando nos muestra al personaje mientras se va maquillando, mientras todas las escenas de los espejos no hay lo que yo llamo subjetiva de los ojos. Ven en cine una subjetiva es hay un objeto, alguien, y alguien que mira un lugar, se muestra el objeto, y eso sería la subjetiva, en los campo contra campo, en los diálogos, ¿no? Miro esta conversación, nos estamos mirando al rostro, entonces aparecen planos y uno está mirando al otro que está hablando. Todas esas escenas están contadas desde afuera, pero hay algo que hace que quizás el narrador sea la instancia de Arthur y que nosotros miremos que la película esté contada desde su lugar, es que no hay indicios, salvo esto de los espejos, de estas marcas de la realidad y el delirio, ¿no? Solamente en un momento aparece, digo delirio para decir una palabra común, ¿no? Aparece cuando se entera de su historia, ¿no? Y de esa historia que también tiene que ver con esos puntos suspensivos de la narración, porque hay teorías de los fans que dicen que es hijo de Thomas Wayne, otros dicen que no, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con el universo ficcional. En algún momento volvemos a ver esas imágenes de ese encuentro con un otro que era como esperanzador, ¿sí? El encuentro con la vecina tenía que ver con el deseo, con el estar bien, con poder dirigirse a otro, y en ese momento volvemos a la cabeza del personaje y vemos esas mismas escenas sin la figura de Sophie, ¿no? Con la figura ausente, que también había pistas, porque eran divinas las escenas de este personaje, eran divinas las escenas muy, muy cinematográficas, en el diner desde afuera, ¿no? Películas románticas, ahí veíamos películas románticas y demás. Entonces puede haber un narrador que nos va contando y va acompañando al personaje. La información que tenemos, salvo el dato del universo ficcional, es la información que viene de Arthur. No tenemos otra información de lo que pasa afuera, más allá de lo que ve en la tele,
de lo que leen en los titulares de los diarios. Y esa última escena, que es vuelvo sobre la última escena, ¿no? Esta escena después de esa apoteosis, ¿no? Porque ahí hay como en esa movilización, ¿no? Hay como una apoteosis donde lo levantan y donde pareciera que él siente como que lo vitorean. Hay un corte y vamos a la entrevista con la psiquiatra, donde dice, bueno, vos sabés por qué estás acá y demás, ¿no? Entonces podría ser que ese relato tiene que ver con esto último, ¿no? Pero estos también son algunas de las interpretaciones, todas las interpretaciones, al fin de cuentas, son válidas, porque tienen que ver con nuestro universo de saberes, con lo que nos toca emocionalmente, con lo que percibimos en el film, con aquellos, hoy me puse los colores de Joker, porque digo, bueno, vamos a homenajearlo de alguna manera, ¿no? Pero eso es lo que yo me preguntaba, ¿no? Y sobre todo que también hay con ese objeto del diario, ¿sí? Ese diario que recorre el film hasta que termina siendo Joker y ya ahí desaparece, donde también, ¿no? Vuelvo a las referencias cinematográficas, ¿no? Porque una de las cuestiones, estamos viendo la película del villano, desde el villano, la historia del villano, el drama de un asesino, cómo alguien se convierte en un asesino, y el cine también nos ha dado millones de libros y millones de diarios donde se anotan palabras y donde estaban los chistes, pero también sus observaciones, lo que él miraba, ¿no? Lo que él sentía en ese momento, ¿sí? La figura del narrador es una figura compleja, porque además la información que tenemos es la información a partir de este personaje. Jorge Canteros nos dice: excelentes los comentarios de los invitados, escuchar aportes de otras lecturas disciplinarias nos llevan a otras dimensiones de lectura. Siguen las felicitaciones, Liliana Polaco los felicita. Saluda y felicita a Ricardo Vergara. Y Eva Rottenberg dice: actividad y ponencias muy interesantes. La película muestra la locura materna, los efectos de la falta de padre o de reconocimiento del padre y de la violencia social que objetaliza al sujeto, que no se adapta a la norma y que tampoco es exitoso. Y pregunta, a ver, ¿creen que como psicoanalistas deberíamos atender no solo a lo intersubjetivo, sino también al factor social? Y probablemente la psicosis materna del Guasón también tiene un factor social. No sé si quieren contestar o sigo leyendo. Jorge, o a la mesa, yo acá tengo una pregunta que se podría unir a las otras y por ahí después podemos hacer una ronda, dar una vuelta por todos los panelistas. ¿Puede ser? Sí. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguno de los panelistas? Carlos, Mónica. No, yo la pregunta de Eva, el comentario de Eva, o creo que entendí que fue ella la que preguntó como psicoanalista si tenemos que intervenir en lo social. Sí. No sé cómo sería intervenir en lo social. Yo pienso que un psicoanalista debería estar, por ejemplo, para hacer políticas desde el Estado, política de salud mental, un psicoanalista tendría que estar ahí como asesor. Creo que esa sería para mí una posibilidad de intervenir en lo social. No sé clínicamente cómo sería intervenir en lo social. Clínicamente uno intenta con el paciente, con su familia,
Bueno, Eva, por ejemplo, tiene mucha experiencia en los grupos familiares de García Badaraco, que me parece que eso uno lo puede pensar también como una intervención social, es decir, esos grupos de muchos, a las reuniones que hacía García Badaraco, que seguramente también lo sigue haciendo ahora Eva, bueno, viene el paciente acompañado con su familia, acompañado con vecinos. Yo participé en varias reuniones de muchísima gente en APA, en donde si uno puede considerar que son intervenciones sociales, por ejemplo, eso puede ser una intervención social clínica, pero que incluye a actores sociales que acompañan al paciente en ese momento, en esa actividad. No sé, creo que ese sería mi pensamiento ahora. Yo quisiera hacer un comentario. A mí me parece muy interesante el personaje del Joker, y yo creo que ya desde las historietas del Joker, era un personaje que ya tenía cierta hondura psicológica. Fíjense que el término de Joker no alude solamente al payaso, también es un comodín de las cartas. O sea, tiene la posibilidad de cambiar, de modificar todo el juego. O sea, está más alejado de la justicia y más cerca del caos. Y por otro lado, la personalidad del Joker a través de la historieta, y por eso pensaba por algo también el director y el que hizo el argumento lo eligió, es que el Joker en las historietas tiene la posibilidad de matar a Batman y no lo hace. Él decide no hacerlo porque le produce muchísima diversión atacarlo a Batman y no matarlo. Lo que quiero decir, que ya la historieta es un personaje muy complejo. Nada más. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, yo quería hacer algún comentario con respecto a Joker como producción epocal y a Todd Phillips como guionista. Ayer estaba leyendo algo muy interesante, que cuando surgió esta historieta, que fue en 1939, no se sabía los orígenes del Guasón. Apareció y ya. Luego, alrededor del año de los 60, 60 y pico, ya el Joker de ese Batman que veíamos en televisión, ya tenía una historia, ¿no? Como el de Jack Nicholson, se había caído en residuos químicos y había aparecido el Joker, pero nada más. En cambio, Todd Phillips, y esto lo relaciono con lo social y con la época, y no sé si tendrá que ver con la pregunta que hizo Eva Rottenberg, ya es alguien muy complejo y tiene que ver con la subjetividad epocal, ¿no? Es alguien que está denostado, excluido, que no tiene visibilidad. Y que luego, bueno, va contando toda esta historia de traumas infantiles a lo largo del film, Todd Phillips. Por eso lo relacionaba un poco el film, el guión del film, con lo epocal y la subjetividad epocal. Nada más. Yo sí puedo hacer un comentario. Adelante. Bueno, o sea, como una observación mía, a mí me llamó la atención cómo a medida que el Joker se va desestructurando en su personalidad, digamos, la sociedad va acompañando esta desestructuración. O sea que se da a nivel individual y a nivel social también, hasta que terminan él convirtiéndose, como dijo Mónica Barbie sin saberlo, en el líder de una revuelta, digamos,
de una sociedad que evidentemente estaba sumamente, no sé, insatisfecha, necesitada, en fin. Y por otro lado quería hacer una pregunta que nos hace Claudia Raquel, y que hace una diferenciación interesante para mí, porque dice: ¿podría ser el Joker un emergente de una sociedad enferma? Dice, además de su patología. O sea, acá nos invita a pensar entre lo individual y lo social, ¿no? ¿Qué le debemos, bueno, a la relación con su madre, con su pasado inmediato, digamos, y inmediato en cuanto a cercanía, y que es responsabilidad de un contexto social, ¿no? Y que puede generar a Joker como emergente. Bueno, esto quería ponerlo a consideración de ustedes. La semana pasada en APA vimos la película El Francesito, que es sobre el documental sobre Pigeon Rivière. Y me parece que justamente Pigeon Rivière sustentaba su teoría en el emergente social que aparecía, primero el emergente en la familia. ¿Se acuerdan cuando él llamaba el chivo expiatorio de la familia? Que era el personaje de la familia más débil, en donde recaían todas las proyecciones de los padres sobre ese individuo de la familia más débil. Pero también podemos pensar en lo social como una expresión más amplia de la familia. Y me parece que es así. Creo que lo social, lo otro, como lo decía también Lacan, tiene que ver justamente en la posibilidad de dar, digamos, como causa frente a alguien que tiene un yo muy frágil, porque no cualquiera puede salir a matar gente tampoco, y no lo hace cualquier persona. Lo hace alguien que tiene un narcisismo muy herido, muy humillado, pero que no tiene un yo fuerte como para elaborar esos traumas, y solamente puede pasar a la acción, el pasaje al acto, matando o tirando esos tiros al voleo. Lo que es interesante también que discutíamos acá en el grupo, que tampoco era muy al voleo lo que hizo Joker, porque mató a los personajes que lo humillaron, ya sean los 3 jóvenes en el tren, la burla que le hizo el periodista en la televisión, y el compañero de trabajo que le vendió el revólver y luego lo traicionó. Es decir, que no fue tampoco un pasaje al acto como un asesino serial que aparece en una escuela y mata al voleo. Acá había una intención de matar a aquellas personas que realmente lo humillaron. Entonces también creo que tenemos que pensar en la diferencia que hay cuando hay un asesino serial, que cuando hay una intención de matar a aquellas personas que realmente lo violentaron y lo humillaron. Sí, y agregaría, Carlos, agregaría lo siguiente, que perdona al enanito. Exactamente. Que es la única persona que lo trató bien. Donde ahí, yo creo que para mí la escena más terrible de la película, donde el enanito trata de escaparse, no puede, una escena casi tragicómica, y al final el Joker lo perdona. Yo voy a agregar algo con respecto a esto. Yo vi varias veces las escenas de los asesinatos y vi cierta intención, justamente en esa escena que vos comentás, Jorge, porque le golpean la puerta, va, toma una tijera de un cajón, se la guarda, los hace pasar, y casi inmediatamente después que le dan el pésame por la muerte de su madre,
se ensaña con este compañero de trabajo, que él fue el que le dio el arma en primer lugar. Uno ve como al principio cuando mata, digamos, a los de Wall Street que están en el subte, aparentemente eso fue como un acto, un pasaje al acto, pero después va tomando cierta intencionalidad las muertes, pero al final mata a alguien que no lo ha humillado, porque en la escena final, cuando él es admitido otra vez en el auspicio, el film da a entender que a esa admisora la mata y sale libremente caminando por el pasillo. O sea que ahí hay algo bastante ambiguo que deja ver también Todd Phillips al final. Y que le da la posibilidad también de hacer Joker 2. Como sí. Y darnos que pensar a nosotros, como veo que hay muchas preguntas acerca de las estructuras y demás, bueno, Joker, loco, malo, entre los bordes, bueno. En fin. Sí, perdón, también Jorge. quería aclarar que no es un asesino serial, ¿no? No es un asesino serial Joker. Claro. Mónica, Quería preguntar algo, estaba muteada y quería preguntar algo ya que estamos hablando de locura y demás, es una cuestión que también lo plantea la película. ¿Quién es el loco? ¿Es él el loco? Claro. ¿Es la sociedad? ¿Quién es el responsable de esa locura? ¿No? Porque es cierto que en una de mis cuestiones así de disgusto con el film tenía que ver con esto, ¿no? Como buscar una explicación a todo, ¿no? Y en el caso de este villano buscan una explicación en su estructura psicológica, pero ¿quién es el loco? ¿El loco es él que reacciona? Los locos son aquellos que lo toman como líder para expresar su rebeldía, su resentimiento, su malestar, su quebradura del lazo social. Los locos son los que dirigen un sistema político y crean esta situación social, ¿no? Como que eso es muchas de las cuestiones que también están en el film, porque poniendo en el lugar del loco también pensamos en las otras locuras, ¿no? El loco es esa persona que estaba pidiendo su medicación, eran 7 frascos de pastillas, ¿no? Con lo cual que estaban vacíos. Hay varios nacimientos también en el film, ¿no? Me encantó esta imagen de Mónica sobre el nacimiento en la heladera, el nacimiento en el baño, en el baile, el otro nacimiento ya vestido, ¿no? Como hay muchos nacimientos provocados de esa locura. ¿No? Además, bueno, del uso del cuerpo, que es una genialidad, ese cuerpo, ¿no? Como es tomado desde los golpes, ¿no? Desde cómo se mueve, cómo cambia, ¿no? Desde ser ese Arthur con mirada más baja, más enloquecida, a ser ese personaje totalmente impune, totalmente brillante, que es al final el Joker, ¿no? Bueno, Una pregunta sobre llegamos a la finalización de la actividad, pero Carlos, vos querías decir algo y cerramos. No, me quedé pensando en esto de lo social, el psicoanalista en lo social. Yo creo que los psicoanalistas estamos en lo social como clínicos, estamos fuera del consultorio cuando estamos en los hospitales. Hemos presentado una actividad también en APA de 2 psicoanalistas que trabajan en las cárceles, estamos en el Poder Judicial, pero siempre estamos como clínicos. Pero creo que faltaría que los psicoanalistas también, cuando un gobierno diseña política de salud mental, creo que los psicoanalistas también tendríamos que estar allí asesorando sobre ese diseño de salud mental. También tenemos que decir que en este momento un colega de APA es parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está justamente como secretario de Salud Mental, que también es importante que lo podamos decir, porque esa es la manera que tenemos los psicoanalistas para incidir
en la salud mental de la población. Sí, Bueno, Jorge, yo quisiera decir una cosita, porque aquí han dejado un comentario, dicen desde lo implícito, dice Roberto Migliaccio, desde lo implícito un comodín que sirve para las proyecciones de los distintos integrantes de la sociedad devenidos en caos. Y desde lo explícito manifiesto un payaso frustrado que deviene en villano vengador. De mi parte digo que me parece que hay algo que nos queda más o menos claro, que es ni lo individual ni lo social solo alcanza para poder abordar este tipo de problemáticas, ¿no? Creo que nosotros como psicoanalistas estamos, bueno, más entregados y dedicados a lo individual, pero muchas veces en nuestra práctica nos damos cuenta, como dice Winnicott, ¿no? A veces lo que el paciente necesita es un entorno, una familia, un continente, y después hablamos de psicoterapia, ¿no? Así es. No es suficiente solo mirar, al menos en estos casos, creo que en casi todos, mirar solamente un aspecto, el aspecto individual, ni tampoco solamente lo social. Esto bueno, llegamos a la finalización de la actividad. Agradecemos muchísimo a los panelistas, creo que ha sido un placer para todos nosotros, y también agradecemos a los oyentes. Los invitamos a la próxima reunión el viernes 25 de junio a las 20:30 con la discusión de la película coreana Parásitos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.